Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Historias de miedo. Y las más aterradoras son las que se dicen ocurrieron en la vida real. Muchos de ustedes a veces me escriben que les suceden cosas raras en su vida, relacionadas a fantasmas, a brujería, seres extraterrestres, elementales como los duendes. Pero quiero invitarlos a que no se quede solamente en eso, sino de pronto me contacten a través de mi Instagram, Dani Tres Palacios, y me envíen como nota de voz sus historias, o me contacten y cuadramos para que me envíen un correo contándome su historia, así como David Alejandro me escribió un correo diciéndome: Dani, te envío el audio con mi historia. Traté de ser lo más detallado posible. Perdón por los espacios de silencio, pero contar la historia aún me genera algo de temor. Gracias por la oportunidad y quedo pendiente ante cualquier cosa que necesites. Él me escribió por Instagram en Dani Tres Palacios y luego nos contactamos vía correo, y aquí está la historia de lo que le sucedió a David Alejandro. Hola Dani, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia contigo y con todos los oyentes de tu podcast. Mi nombre es David Marín, soy de la ciudad de Cali y tengo 25 años. Así como tú mismo dices, todas las personas son libres de creer o no en lo que les voy a contar, y espero que aquellos que decidan creerme no cometan el mismo error que yo cometí por dejarme llevar por la curiosidad. Debo aceptar que tuve que ser muy valiente para hacer este podcast contigo y volver a mencionar el nombre del ser de bajo astral, porque uno de mis requisitos para que él me dejara en paz fue no volverlo a mencionar, pero pues lo contaré en su momento. Y pues bueno, esta historia nunca se la he contado a nadie más que no sean mis papás o a un par de mis amigos más cercanos, pero creo que es el momento de contarlo para que las personas que pasen la misma situación, la hayan pasado o puedan ser susceptibles a pasarla, no la cometan. Esta historia que les voy a contar me ocurrió hace más o menos 10 años. Yo tenía 15 años, desde luego, y siempre he tenido una atracción por los temas paranormales. Siempre me ha parecido fantástico hablar de los espíritus, de los demonios, de la brujería. Son temas que me parecen demasiado interesantes, de los cuales tengo relación y de cierto modo una sensibilidad para ellos. Para darte un poco de contexto, pertenezco a una familia cristiana. Yo no soy cristiano, no soy practicante de ninguna religión. Creo en un Dios, pero no en el Dios que las iglesias nos venden, sino en un Dios que es bueno y nos ayuda. Sin embargo, debo reconocer que fue mi familia la que me ayudó a salir de esta situación y me ayudó a encontrar la paz y la tranquilidad que necesité en su momento. La historia empieza una noche cualquiera. Estaba escuchando en la radio un programa paranormal, como es costumbre hacerlo incluso hoy en día. No podría asegurar si fue el Cartel de la Mega, pues porque fueron 10 años atrás, pero si mi memoria no me falla, fue junto contigo y con Edwin Robles donde toda esta locura comienza. Recuerdo que esa noche estaban hablando de la brujería y los pactos con demonios. La noche transcurría normal como siempre en el programa. Yo estaba en mi cama con mis audífonos escuchando, súper emocionado e intrigado y obviamente asustado. Recuerdo también que en medio de todo lo que estaban discutiendo ustedes dos salió a flote el nombre de un libro de magia negra, y que al mismo tiempo ustedes dos fueron bastante enfáticos en que nadie que no tuviera el conocimiento o la protección adecuada para consultar ese libro, lo mejor era que no lo hiciera. Recuerdo que el libro se llama El libro de San Cipriano, ese es el título de este libro, que tiempo después, después de investigar mucho sobre San Cipriano, descubrí que no es solo un santo, si es que se le puede llamar así, sino que también fue un gran brujo en su época. Entonces supongo que desde ahí es donde viene toda esta historia. Recuerdo que ustedes dos mencionaron que acceder al libro era demasiado sencillo porque en internet se encontraba una copia fácilmente en formato PDF, pero siguieron insistiendo en que no debíamos buscarlo ni mucho menos leerlo. Yo dejé pasar eso así, no busqué en su momento, no hice nada pues después de sus recomendaciones, porque sí soy muy juicioso a lo que ustedes dicen. Sin embargo, no sé si fue mi curiosidad, pues por lo que te mencionaba de que siempre sí he tenido por estos temas paranormales, o simplemente la ingenuidad de los 15 años. De todas formas, el programa terminó, yo me acosté a dormir sin problema. Al día siguiente
me levanté como de costumbre, me fui para el colegio y al regresar a mi casa mis papás salieron y me dejaron solo. En ese momento pues encendí el computador para pasar el tiempo en redes sociales, juegos o las páginas que visitara en ese entonces. Pero la curiosidad por aquel libro me seguía rondando la cabeza. Al final cedí ante ello, lo busqué y lo descargué. Aquí es donde empieza todo a tornarse un poco raro. Aunque es inexplicable, puedo asegurarles que fue 100% real porque lo viví yo, no me lo estoy inventando y no fue cosa de un solo día. Fueron alrededor de 5 o 6 días, casi una semana, donde tuve que soportar diferentes cosas que me pasaban después de leer el libro. Después de descargar el libro, abrí el formato PDF normal, el archivo, y empecé a leerlo como un libro cualquiera. No tenía ninguna intención, ningún deseo de activar o provocar algún contacto con el inframundo, nada de eso. Lo primero que me ocurrió mientras leía el libro fue algo muy normal, pues para cualquier persona, incluso para mí. Mientras estaba leyendo el tema de legiones en el infierno, recuerdo que mi computador se apagó repentinamente. Obviamente yo lo primero que hice fue cerciorarme si era la electricidad que estaba teniendo fallas, si se había ido, si había habido un bajón, cualquier cosa, pero no, el computador se apagó de repente sin razón aparente. Yo no me asusté porque pensé que había movido algún cable o algo así y volví a prender el computador sin ningún problema, volví a buscar el libro para seguir leyendo. Para ayudarles a hacerse una imagen del momento, mi computador estaba en un escritorio de aquellos que tienen una repisita alta y en esta partecita pues la gente usualmente pone como planticas, libros y demás cositas así. Yo aquí tenía una colección de relojes, recuerdo que eran más o menos 15 relojes que había logrado tener hasta ese momento, no era una colección muy grande pero era significante. Normal, yo continué leyendo mi libro. Y fue cuando de un momento a otro los 15 relojes cayeron completicos al piso. Todos cayeron al piso al mismo tiempo, al mismo momento. Por poco y me caen encima. Y pues lo curioso fue que no estaba haciendo viento, no había habido un ventarrón como decimos acá en el valle, no hubo una ventisca, no estaba lloviendo. Por lo general acá en Cali el clima es muy seco, es muy raro el lugar donde ventea muy fuerte, pero por mi casa no lo es. Entonces ahí me asusté un poco. Entonces recuerdo que esto ocurrió mientras yo leía la descripción de los tipos de demonios que existen y su posición política en el infierno, pues si es que se puede hacer esa analogía. Estaba justamente leyendo la descripción de este ser de bajo astral cuyo nombre es Lucifugo Rofocale. Y por eso quise compartir mi historia, porque escuché el podcast del señor Josué donde mencionaba del pacto que él hizo con este mismo individuo. Cuando todo eso ocurrió, ya como te dije estaba asustado. Sin embargo decidí seguir leyendo porque la descripción del demonio en particular me llamó muchísimo la atención. Todo lo que decía sobre Lucifugo me parecía bastante interesante y llamativo, debido a que de niño pues todos tenemos diferentes sueños y el mío en particular era ser famoso. Yo quería ser famoso, quería ser actor, quería ser presentador de televisión y todo esto. Y recuerdo que en la descripción de este libro sobre Lucifugo Rofocale decía que él tenía la potestad de darte dinero y fama a cambio de los sacrificios que debíamos hacer. Entonces me dejé llevar por la información, pero pues no creo que tanto como para yo decir hoy voy a hacer un pacto con este hombre, con este ser, con este demonio, con lo que sea, porque pues por lo mismo que mi crianza ha sido cristiana, mis valores religiosos, por decirlo de alguna manera, me limitaba a hacer esto, ya que obviamente pues no era algo que estuviese permitido. Recuerdo también que en esas mismas páginas encontré la descripción del ritual que debía seguir para contactar a Lucifugo Rofocale y qué elementos necesitaba. Insisto, yo solo lo leí por curiosidad, yo no tenía ninguna intención de generar ningún tipo de contacto, ni mucho menos hacer un pacto de nada. Continué leyendo el ritual como si leyera un poema, tú sabes, una lectura rápida, simple, sin ninguna intención ni profundización. Justo cuando yo terminé de leer, llegaron mis papás y pues para evitar que me regañaran, cerré todo, apagué el computador y hasta ahí llegó. Esto fue más o menos alrededor de las 4 o 5 de la tarde.
El día terminó de transcurrir normal, llegó la noche, yo me organicé, me dispuse a dormir, ya que obviamente debía ir a estudiar al día siguiente. Y esta primera noche, después de haber leído todo lo que alcancé a leer, fue la primera noche de muchas noches de insomnio y terror. Puede que aquí es donde la gente empiece a pensar que es bastante mágico o bastante inventado, pero puedo asegurarles que no lo fue y, y pues por eso estamos aquí. Recuerdo que esa noche soñé que me encontraba caminando en alguna especie de cueva, algo así como las catatumbas de París. Para los que no saben qué es, son unas especies de grutas que hay bajo las carreteras de París y es donde se encuentran como los cadáveres de muchos muertos de muchísimos siglos atrás. En el sueño yo me encontraba caminando por los pasadizos de estos lugares, supremamente perdido, hasta que llegaba a un lugar donde recuerdo que había una mesa, tenía unas velas encendidas y habían unos papeles puestos sobre ella, sobre la mesa. En estos documentos que encontré estaba mi nombre escrito y cuando yo me daba cuenta de que esos documentos tenían mi nombre, justo enfrente de mí aparecía una forma diabólica. Quisiera poder darles la descripción física de lo que vi, pero estaba oscuro y no alcanzaba a ver bien. Recuerdo que tenía una capa negra encima y tenía las manos sosteniéndose los dedos justo debajo de su mentón. Recuerdo que este ser me dijo algo y estas palabras jamás las he podido olvidar por más que quiera, pero no las menciono por lo que les comentaba anteriormente. Recuerdo que me dijo lo siguiente y lo voy a citar textualmente, que lo tengo aquí escrito para no olvidar ningún detalle. Dijo: mi nombre es Lucifugorro Focale, padre de los infiernos. Bajo el poder concedido por mi rey Satanás, soy dueño de todas las riquezas del mundo. Puedo darte fama y fortuna, que es lo que tu corazón anhela, y lo único que pido a cambio es que en 30 años tu alma sea mía. Tienes 5 días para darme una respuesta. Recuerdo cada palabra como si la hubiese escuchado hace un par de horas. Y las recuerdo porque fue una de las experiencias más traumáticas que he tenido en mi vida. Y puedo decir que he tenido muchas experiencias paranormales por diferentes motivos, pero esta ha sido una de las que más me ha marcado y por lo cual me tomó 10 años poder hablar de ello tranquilamente. Después de haber escuchado esas palabras, desperté, asustado, gritando, llorando. Mis papás entraron a la habitación corriendo, eran más o menos las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y decidimos dejar en que había sido una pesadilla y que no volvería a ocurrir. Pero esa noche yo no fui capaz de dormir más, no pude dormir más. No sé si era porque me sentía culpable por haber leído el libro y que yo me estuviese provocando la pesadilla, o porque de hecho sentía que alguien me estaba mirando desde la puerta de mi habitación. Amaneció sin ningún problema, me arreglé, me fui para el colegio, pero seguía pensando en ello. Cuando regresé a casa, empecé a encontrar mis cosas en diferentes lugares donde yo las dejaba usualmente. Si estaba, digamos, en mi cama leyendo un libro o haciendo alguna tarea, escuchaba que le pegaban a las tablas, que le pegaban a la puerta, sentía que me respiraban en el cuello, o de un momento a otro sentía que alguien me ponía la mano en el hombro. Pero aunque yo estuviese muy asustado, yo no podía decirle nada a mis padres porque sabía que me iban a regañar, sabía que iba a tener un problema mayor, así que decidí callarme y tratar de manejar la situación por mí mismo. Esa noche, después de haber leído el libro, la segunda noche, volví a dormir normalmente, pues lo que transcurrió en el día nada raro, lo mismo que ya les mencionaba, las cosas se me perdían, me cambiaban de lugar, lo normal, entre comillas pues. Y el mismo sueño que tuve el día anterior, la noche anterior, por las catatumbas, donde encontraba las velas y los documentos, otra vez lo tuve, con las mismas palabras, pero en vez de decir que tenía 5 días ya me decía que tenía 4. Y agregó que yo tenía que saber que yo no estaba solo, que él estaba conmigo y que él se iba a hacer notar por diferentes cosas, por ejemplo ruidos o movimientos, y que era para que yo supiera que él estaba ahí esperando mi respuesta, que no me preocupara si encontraba marcas en mi cuerpo, y efectivamente así fue.
Me desperté súper asustado, pero no grité, estaba muy alterado, con el corazón a mil, y en medio de la oscuridad pude visualizar una sombra que me miraba desde la parte baja de la cama. Al encender la luz, la imagen se esfumó completamente, pero empecé a sentir un dolor en los tobillos de mis pies, valga la redundancia. Eh, Al fijarme más detalladamente, vi que tenía unos moretones alrededor de los tobillos. Esos tipos de moretones como si te amarraran algo a los pies, algo muy pesado, o te ataran algo muy fuerte, que te hacen como el circulito alrededor. Eso fue lo que me encontré. Ahí entendí que estaba metido en un problema, que había hecho algo mal, que seguro yo lo había invocado sin querer. Todo eso ocurrió por haber hecho algo con la más simple inocencia del mundo y simple curiosidad. Bueno, pude volver a dormir esa noche, pero al despertar ese día todo empezó a ser como peor, todo empezó a complicarse. Cada alimento que yo ingería lo vomitaba, me sentía enfermo, me aparecían más marcas en el cuerpo. Ya no tenía solo los moretones de los tobillos, sino que tenía aruñones en los brazos, en el cuello, me aparecían moretones por las costillas, se movían las cosas solas. Incluso ese mismo día recuerdo que yo estaba yendo de la sala a la cocina, y en el pasillo mi mamá tiene un reloj colgado, o bueno, tenía un reloj colgado en una de las paredes. Ese reloj cayó justo enfrente de mí, se quebró, se rompió en mil pedazos. Yo me asusté y lo primero que hice fue fijarme en los soportes del reloj, los cuales estaban intactos, no se habían caído, no se habían movido. El reloj cayó por sí solo. Y pues ya empezaba yo a asustarme, ya no quería estar yo solo en casa, siempre buscaba compañía. Y pues yo le pedía a Dios, yo le decía: Dios, ayúdame, sálvame, ¿qué tengo que hacer? Pero no, nada daba resultado. Cada día era como más fuerte, más doloroso, más miedoso. Bueno, el tercer día llegó el mismo sueño, yo ya estaba desesperado. Entonces me decía que ya me quedaban tres días para pensarlo, y así fue hasta lo último. Me hacía la cuenta regresiva. El día 4 yo ya no podía, yo ya estaba muy asustado, yo no me salía del cuarto, no iba al colegio. Mi mamá estaba supremamente preocupada porque yo no podía comer, lo que comía vomitaba, no salía de la habitación, y mantenía acompañado, no quería pues que nadie me dejara solo. Esa noche volví a tener el sueño, obviamente, y ya me desperté gritando, pero lo que gritaba era que me dejara en paz, que yo no quería nada con él, que se fuera, que me dejara tranquilo. Entonces mi mamá entró corriendo. Mi mamá, pues dado a su religión, cree mucho en los espíritus y en los demonios. Yo le decía que me dejara en paz, que yo no quería más. Entonces mi mamá me preguntó qué era lo que pasaba, que por favor le contara, porque pues era muy raro que todo eso estuviese pasando. Yo le dije pues que yo no le había querido contar porque me daba temor a que me regañara, pero que necesitaba a alguien que me ayudara, y que ella era la única que me podía ayudar, porque ni Dios me estaba ayudando. Entonces mi mamá durmió conmigo esa noche, me dijo que me calmara y que ella iba a buscar ayuda, ya fuera con el pastor de su iglesia y con un misionero que estaba de visita. Justo fue así. Al día siguiente ellos llegaron a la casa y me pidieron que por favor les contara todo con detalle. Yo les mostré el archivo PDF que había descargado, les mostré las marcas que tenía en el cuerpo, los morados, y pues lo más impactante, que fue la noche antes de hablar con ellos, teniendo el mismo sueño. Este ser me amenazaba diciéndome que si yo no aceptaba, haría que mi familia pagara con miseria y ruina, y que se llevaría mi alma así fuera en contra de mi voluntad. Entonces yo le conté todo esto a estas dos personas. Pues dado que el tiempo se me acababa, yo estaba muy asustado. Ellos decidieron ofrecer su ayuda. Esa noche se quedaron en mi casa con mi familia, en algo así. Ellos ofrecieron su ayuda y decidieron pues quedarse esa noche en mi casa haciendo vigilia junto con mi familia. Yo me acosté a dormir normal y el sueño vino de nuevo.
Yo empecé a gritar de nuevo, ellos subieron corriendo, yo escuché que ellos entraron al cuarto y empezaron a orar, el hombre judío empezó a orar muy fuerte y en otras lenguas, sin embargo yo no me podía mover y no podía abrir los ojos, lo único que hacía era gritar y gritar y gritar y gritar. Tenía la imagen desde que había tenido desde el día 1 en las catatumbas, por decirlo así, con el individuo frente a mí. Y ellos solo oraban, 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 y pues eso fue como todo lo que recuerdo, porque digamos que borré mi memoria por el siguiente lapso de tiempo. Recuerdo que desperté al día siguiente, el pastor y el judío ya no estaban, sin embargo volvieron como a almorzar ese día a mi casa para contarme lo que había ocurrido. Y ellos mismos me dijeron pues que el demonio se había fijado en mí, se había atado a mí, y que eso eran las razones por las cuales yo tenía las marcas en los tobillos, porque él quería tener como el poder sobre mí y todo el control. Y que era pues para que yo no me pudiera escapar ni que Dios pudiera ayudarme. Una explicación bastante religiosa, debo decir, sin embargo de cierto modo fue lógica para mí en su momento. Que lo que yo debía tener en cuenta era que él iba a volver a aparecerse en mis sueños para exigirme la respuesta que yo no le había dado, y que lo que yo debía hacer era negarme y decir que no. Efectivamente así fue. Esa noche me volví a soñar con él, me decía que el tiempo ya se había acabado y que tenía que darle una respuesta. Yo le dije que no, que yo no quería absolutamente con él, no quería nada que ver con él, y que me dejara en paz. Entonces él me dijo que, pues es lo que recuerdo, él me dijo en el sueño que, perdón, es que me pongo un poco nervioso, que yo no podía volver a mencionar su nombre con nadie, nunca, ni podía contarle esta historia a nadie, que si yo lo volvía a hacer tenía que atenerme a lo que pudiera pasar, y que había perdido toda oportunidad que tenía de contactarme con él y pedirle algo. Desde ese día no volví a mencionar su nombre, no volví a leer el libro, no volví a contar la historia. La he contado 2 veces y las 2 veces he pagado por ello. La primera vez se me apareció en los sueños de nuevo y me dijo exactamente lo mismo: tienes 5 días para aceptar. Pero bueno, eso fue solamente como esa noche. Ya la segunda vez sí sentí los aruñones en la espalda y efectivamente los tuve, pero por fortuna pues no ha vuelto a ocurrir como nada más fuera de eso. Esto me ayudó a entender que yo no debo manejar las cosas que no sé, que debo buscar ayuda cuando algo de este tipo pasa, que debo estar preparado emocionalmente y espiritualmente para afrontar este tipo de situaciones. Y pues bueno, por eso fue que cuando yo escuché tu podcast con el señor Josué, sentí la necesidad de compartir esta historia, porque en serio no quisiera que otras personas tuvieran que vivir esto, ya sea por curiosidad o por decisión propia. No es algo que uno quiera vivir. Siento miedo obviamente al contar mi historia, porque no sé si estoy rompiendo mi compromiso, pero estoy seguro de que si algo malo va a ocurrir o vuelve a aparecer, estoy preparado espiritualmente para afrontarlo como es y asumir las consecuencias como debo hacer. Y bueno, Dani, espero que mi historia te guste y que te haya servido. Gracias por dejarme contar esta historia aquí en tu podcast, por incluirme. Gracias por darme todas las noches paranormales de alegría y de terror que me das, junto con Edwin Robles, con Xavier Piñeros, con todos ellos. Y bueno, quizás en algún momento haya sonado como que estaba leyendo un texto, y efectivamente escribí mi historia para poder tener una guía, para no perderme en medio del terror o del susto que me genera. De nuevo, mil gracias por permitirme estar aquí, y ojalá algún día podamos compartir muchas otras historias inexplicables. Muchas gracias y hasta luego.
A usted, muchísimas gracias, amigo seguidor David Alejandro Marín. En su Instagram aparece como Dave041195. ¡Qué historia! Y como siempre digo, cada quien saca su conclusión y su propia verdad a raíz de su experiencia. Usted, amigo oyente de este podcast, espero que me comparta su historia. Sí, me encanta en el mundo del misterio recolectar historias, porque temas puedo encontrar muchos, noticias puedo encontrar muchas, pero nada más fascinante que oír historias del común, historias que le pasan a las personas como usted y yo, historias de no creer, de cuestionarnos el por qué le pasó esto, por ejemplo, a David Alejandro. ¿Será que por haber contado esa historia de nuevo le volverán a suceder cosas? Como él decía, muy valiente, y así es. Y muchas gracias a él por compartir su historia y espero recibir mensajes para compartir nuevas historias de la vida real. Ya saben, en mi Instagram estoy como Dani, el número 3 Palacios, Dani 3 Palacios, ahí en privado, Dani, tengo una historia. Coordinamos para que me la envíe y pueda participar de mi podcast. Muchas gracias a todos ustedes por sacar unos minutos a la hora del almuerzo, antes de dormir, trabajando, estudiando, para oír mi podcast. Soy Dani 3 Palacios, el Tripas.